Vamos a probar sushi del que viene en bandas. Entre este y este, no sé cuál prefiero. Entonces, este ramencito. Bueno, vamos a probar huevo crudo con pollo crudo. Este bento o caja de almuerzo me costó... Wow. Pedí okonomiyaki, que es original de Osaka. Natto. Hay gente que dice que hasta se vomita y todo. No quiero tragarlo. Estamos en Japón, lugar conocido por su gastronomía, la cual se dice que es muy exótica, curiosa y rica, pues lo averiguaremos. Vamos a probar sushi del que viene en banda, que es muy famoso entre japoneses y extranjeros. Se llama sushiro exactamente. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Dan cositas como típico: jengibre, bolsita de wasabi, té verde, salsa de soya, y aquí vamos a pedir. Es en inglés, ya lo puse, y vamos a ver qué quiero. Ok, después de un rato de estar viendo el menú, quiero pedir este salmón sushi, basil en queso mozzarella, vale 180. También me gustan los básicos. Este salmón, uno puede pedir máximo como 5 opciones en una tanda. O sea, y después usted ya se lo comió y vuelve a pedir otra vez 5 máximo. Y vamos a probar este broiled salmon with basil sauce. Ok. Y lo que quiero es tomar el tiempo para ver cuánto es la duración desde que lo ordenamos hasta que llega. Mientras tanto ponemos ahí la tablet a ver si aquí llega. ¿Qué cosas pasan por esta banda? Anuncios, cositas como esto, no sé si es como un azúcar, una salsa, pero como genérico. Entonces, mientras esperamos, aquí hace años atrás se había hecho muy famoso un caso de unos carajillos que estaban escupiendo el sushi que pasaba por la banda. Ah, bueno, me sale un anuncio en la tablet, específicamente el sushi que ya casi me va a llegar a mí. O sea, no es como que me lleguen todos de un solo. Ay, vean. Pero no sé si es ese o no. Y yo creo que sí. Y yo creo que sí era ese. Ya lo agarré así como a la carrera. Todo coincidía. Duró 3 minutos el primero. Lo que sucede es que caemos con el riesgo de que haya alguien que haga lo mismo, como que quiera escupirle a los sushis que pasan ahí al alcance. Ven, y ahí está pasando otro y yo le puedo hacer la maldad, pero no lo tomo porque todavía aquí no me ha dicho, oh, ya casi llega el suyo. Entonces se parecen, pero no los tomo. Entonces me pedí 5 en total. Me está avisando que me van a llegar esos. Que se me van. Ay, el último. Al final duraron hasta el último 7 minutos. Este entonces es el de albahaca con queso mozzarella. Muy bien. Esta parte siempre cuesta mucho morderla, pero lo que mordí estaba muy bueno. Definitivamente el albahaca hace como que el sabor sea más elegante. Y lo que no he probado es esto, pero vamos a probarlo junto, ¿ok? Está buenísimo. Se lo recomendaría al mundo entero. Hasta los que no les gusta el sushi. Vamos a probar este. Tiene doble, pero como que el más curioso es este de calamar. No soy muy experta comiendo calamar, pero está dificilillo de morder, pues, pero rico. No tiene tanto sabor como ahora el de albahacas, porque no tiene sabores agregados, están naturales al arroz de sushi, la carnita arriba, pero está rico. Bueno, vámonos con este basiquito, pero rico. Súper fácil de morder este. Rico ya, tal cual. Y ahora este de camarón. Rico, pero bueno, se siente muy buena calidad. En mi país serían muy caros. Y ahora este.
¡Wow! Él es ahumado, sabe ahumado. Lo estoy disfrutando mucho, está muy rico. Y esta salsa encima, salsa de albahaca también, ¿verdad? Está muy buena. Me gustan más los que tienen algo extra para dar sabor, como el de albahaca con queso mozzarella. Y este, digo, pierde, ¿ah? Por algo son los más caros. Oye, y este no estaba caro. Este también lo que tiene es una laminita de queso mozzarella, creo. Ahí para que lo vean bien, es el pescado, el queso mozzarella y la salsa esa. De mis favoritos. Entre este y este, no sé cuál prefiero. Yo creo que este al final, por el salmón, pues voy a dejarlo de último. Y este es el resultado final. Platitos. ¿Cómo pago? Cuando me dijeron el número de mesa, bueno, el robot me dio esto y tengo que irlo a escanear ahora porque ya el sistema sabe qué cosas he pedido yo. ¿Cuánto es lo que me costó todo? Si me meto en la lista de qué pedí, 660 yenes. ¿Cómo lo ven? Y si no me equivoco, cada uno traía 2 nigiris. Entonces en total comí 10 nigiris. Vamos a probar este restaurante que es de ramen, que son estos de aquí. Me está diciendo este. Me lo trajeron muy rápido. Entonces, este ramencito, basiquito, pedí uno, 900 yenes, tal vez por la zona está un poco elevado, pero ocupaba. Entonces, a darle palillos para las cositas, cuchara para la sopita y siempre agua gratis. Entonces, sopita. Caliente, pero está bien. Es que me la tomé muy de golpe. Bien saladita, como la salsa de soya. ¿Se oyen? Como el de todo el mundo. Germinado o frijol naciente. Y los famosos noodles, fideos. Son de grosor mediano, no muy gruesos, no muy delgados, medio, muy buenos. El cerdito siempre viene como con la tirita de grasa y la carnecita. Rico, es que como absorbe el caldo. Probablemente ya han escuchado esto, pero cuando se comen los fideos acá en Japón hay que hacer ese ruido de succión, pero el escandaloso. Y eso significa, usted ahí le está demostrando al chef que le quedó buenísimo. Curiosamente, esta gente que es como tan respetuosa, calmada, callada, tranquila, y eso es algo bueno. Aquí es de falta de respeto clavar los palillos en la comida. Entonces, si los tienes que dejar reposando, puede ser como encimita del plato o como a un ladito, pero ese creo que se usa menos. La cosa es que cuando uno come esto siempre empieza a pringar por todo lado. Entonces me dieron este papel y yo acá, bueno, una servilleta. Ahora vamos a probar un pancito que es en forma de moneda de 10 yenes. La fe es que valga 10 yenes, chicos. Y este es el puesto, pero no vale 10, no, obviamente, pero vale 500 yenes. Lo primero que se hace es ir a una maquinita, elegir, pagar, entregas el papelito para que te elaboren lo que pagaste. Te ahorras una persona que te atienda, te cobre. Así es una moneda de 10 yenes. Así se ve por el otro lado. Vamos a ver la réplica de pan. Ya le di vuelta y si es como las monedas de yenes, qué detallistas. Esta es una de las comidas clásicas de Osaka y creería que principalmente de Dotonbori, porque en otro lado de Osaka no los he visto. En el proceso en el que lo preparaban, además de que le pusieron bastante quesito, me gustó que el chico con unas tijeras bordeó un poquito mejor. Está bastante más caliente de lo que yo pensaba.
Ok, es un quequito. En el borde todavía no hay queso, pero eso sabe como un queque seco, tal cual. Ya casi. Wow. Quería queso, tome. Buenas noticias, el queso está rico. Es un queso normal. Ustedes saben que los japoneses comen huevo crudo, ¿verdad? Bueno, vamos a probar huevo crudo con pollo crudo. Por lo menos tiene cebollino y semillas de ajonjolí. Se revuelve, obvio. De hecho, parece una receta a medio camino. Como que usted iba a hacer nuggets y dijo, no, me entró el hambre, me lo voy a comer así. Oishi desu. La verdad es que sí está rico. Más allá de haberlo dicho, sí está rico. Bueno, Dios bendice estos alimentos y ahora no me bendecía a mí. Pero tranquilos que los estándares de calidad aquí en Japón son muy altos. Es como comer salmón crudo. El lugar es tipo un bar, entonces la gente es bastante sociable. English. 日本語わかりません。それはとても深い。Top. Yes. Number one. Monjayaki. Okay. はい。Bye. 乾杯。 Bye. Ok, arigato gozaimasu. Siguiente platillo. La cosa es que me vine a probar okonomiyaki callejero y pregunté si lo podía comer en el local y me dijeron, aquí a la vueltita en un spot. Aquí estoy en el spot, entonces, por lo menos tengo el permiso de estar aquí. Entonces, así es el puestito. Esto está ahí en un mercado. No sé si vale como comida callejera. Digámosle que sí. Pedí okonomiyaki, que es original de Osaka. Me costó 500 yenes un okonomiyaki de cerdo. ¿Qué es okonomiyaki? No estoy segura. Se los voy a poner por aquí. Así me lo dieron. ¡Wow! ¡Qué rico! Es mi primera vez. Sé que tiene mayonesa porque me preguntaron si quería. Tengo entendido que la salsita cafecita es salsa okonomiyaki. Y esos como papelitos que se ven encima es bonito seco, que es como de atún rallado. Rompí un pedazo y así se ve. Primeras impresiones muy buena. El mae tiene muchas cosas. Esa salsa okonomiyaki me sabe igual a la salsa del takoyaki, por lo cual para describírselo es como la salsa de tomate, que es un poquito dulce. Entonces ya usted sabe que al rato mucha puede empachar, pero está rico. O sea, no lo he mordido totalmente y está muy bueno. Él está hecho como de una masita, pero está rico, no sé ni cómo describírselos, como que esa masita realmente es ligera, el sabor de la salsa está muy bueno, es la fuerza del sabor y la verdad es que también sabe a mayonesa. Lo que me alegra es que este es un lugar local, no está hecho para turistas. Entonces estamos probando lo auténtico. Vean, yo que tengo un paladar latino, está bueno, lo podría recomendar a la gente. Esto es como cuando usted va por una empanada con salsas. Así es como se ve el okonomiyaki sin las salsas. Tiene también cebollino que él casi no se siente para el que no le gusta. ¿Y cómo es que vemos el cerdo? Por el tocino que tiene encima. Lo tenemos capturado. Tocino normal que ya conocemos. No sé si la apariencia sea la más atractiva para la gente que está viendo esto, pero verás qué bueno. Podría comer esto muchas veces. Para el que ha probado el takoyaki diría que esta es la misma masa y así es por debajo la masita, que es donde la ponen en la parrilla. Y es que se siente como que lo hicieron con mucho amor. No, y ahorita está hecho como una loquera ahí, como que la salsa por todo lado, qué vergüenza. Voy a probar este restaurante. Nos acercamos y lo que tenemos es una vitrina de comida falsa para que te sirva para tener una idea de cómo es la comida sin tener que preguntar ni socializar con la persona. Es bastante común acá en Japón y entonces lo que a mí me sirve mucho es tomarle foto al que quiero, saludar, konnichiwa, enseñar el celular, pagar y con eso tenemos comida exitosamente. Fase número 2 es ir a buscar dónde comerlo para contarles cómo me fue.
Veamos. Bolsita, unboxing, como llaman los jóvenes. Presentación. Vamos a probar primero esto moradito. Luce como remolacha. Es bastante ácido, pero un ácido rico. De hecho, me sabe a pepinillos. Ahora como las verduritas de la esquina. Pollito, unas hojitas verdes. Me alegro que a lo que menos fe le tenía está muy rico. La bolita roja que viene encima del arroz es más ácida. Tiene una semilla adentro. Arrocito. Rico. Arroz normal de acá, como el arroz de sushi, calientito. Lo que llaman por ahí las croquetas. Literalmente es pollo empanizado. Y la tortita grande sabe como a los hash browns, como purecito de papa empanizado. Rico también. Este bento o caja de almuerzo me costó 700 yenes, lo cual me parece bueno para mi bolsillo. Ok, la cosa es que estoy en un restaurante en Kioto. Estaba buscando comida tradicional de Kioto, pero es muy cara. Aquí me dan té verde frío. Me pedí una soba que viene con estos pollitos tempura. Y estos originalmente van en la sopa. Voy a poner uno. Entonces así luce la soba con el pollito tempura. Aquí me estoy dejando el otro a probar. Muy rico. Realmente es sencillo, pero es muy rico. Ahora, ¿qué es esto? Creo que esto es tofu. Entonces yo ya sé a qué sabe. Está rico. ¿A qué sabe? Bueno, no sé si esto es tofu ya, pero eso es como lo que le ponen a los ramen, que es como el Naruto, que tiene un sabor muy bajo, pero rico. Y cebollino. Normal. Entonces realmente es como una sopita básica, pero rica. La sopa me costó, con todo y el pollito, como 750 yenes, si no me equivoco. Es como pollo frito. Y también el caldo lo puedes tomar así, no hay problema, está bien. Ok, lo otro es natto. Me da mucho susto porque es algo que se escucha que a nadie le gusta. Y le pregunté ahí a unos cuantos japoneses y tampoco les gusta. Hay gente que dice que hasta se vomita y todo. Primeras impresiones vienen aquí. Hay gente que hasta lo desayuna, a los que sí les gusta. Viene esto y así viene. Entonces, ya había escuchado que es como un pegajosito, como un moquito. Entonces tengo las expectativas, pero lo más bajas posibles. ¿Ok? Bueno, yo no sé por qué el mesero no me dijo, ¿estás segura? Primero voy a olerlo. Es que sí huele como a comida mala, como cuando ya la comida se pudrió. Son como frijolitos, son así. Me costó 70 yenes, por cierto. Buena idea la de solo comerme un frijol, porque yo me hubiera mandado más de esto y sí lo quiero devolver. Pero de uno en uno. Todos, no, mala idea. Y ahora tengo estos mecates en toda la cara. Es que literalmente sabe cuando la comida se puso mala. Ahora, ¿qué tipo de comida? Yo creo que como cuando el arroz o los frijoles se pusieron malos. Pero malos de ya, hablamos como de 15 días de estar afuera de la refri. Ay, que sigue comiendo. ¿Será que son un gusto adquirido? Pero sabiendo que no están podridos, como que usted entiende. Es que puede ser que estén fermentados. No, yo creo que es que son frijoles de soya fermentados. Mis disculpas por hablar bajo, es que estoy en un restaurante muy silencioso como en todos. No es algo que me cuadre, definitivamente no. Y me agradezco a mí misma haberlo olido primero. Es que es innecesario que sepa así, totalmente innecesario. Espero que esta hora sea pero mega nutritivo para lo que sabe. Ahora vamos a probarlo con esto. No sé qué es, pero tiene pinta de mostaza. Y esto que tampoco sé qué es. Sí, creo que sí es como mayonesa, como mostaza. Ay, bueno. Ya todo tiene todo. Ya sé qué es. Es wasabi. Puchis, los que no han probado el wasabi es muy difícil de explicar. No quiero tragarlo. Se empeoró. O sea, se empeoró. Bueno, ya. Y está más picante de lo usual. Y es que el problema no es que sea picante, es ese penetrante sabor que tiene.
Bueno, ahora el que tiene la otra salsa. Y ya con esto paro. No lo enriqueció, pero lo mejoró. Qué raro, como que neutraliza el sabor esa vara. Hace que ya no sepa tan podrido. Pero es como cuando usted no se comió la comida en la taza que le hizo su mamá o su esposa. Y todo el machismo. Pero es un ejemplo, güeyes. Y usted la dejó ahí desde el viernes y ya pasaron 15 días. Y que usted abre esa vaina y huele horrible. Es igual, entonces imagínese comer algo que huela así. Ya que usted dice, esta vara es peligroso, más bien olerlo. Ok, vamos a intentar comer en este lugar que tiene muy bonita vista. Otra cosa es que vayamos a ver esta vista, pero quería enseñarles que está al lado de este lago y se ve súper tradicional aquí en Nara y está realmente muy cerca del parque, por lo cual puede hacer que sea un poco turístico. No hay tanta gente, pero vamos a ver los precios. Eso es lo que pedimos, udon frío. He comido udon caliente, pero vamos a ver, este tiene una salsa, disculpen, tengo que hablar muy bajo, cebollino, alga, udon, encima de esta mallita. Creo que está muy tradicional. Tomamos un udoncito, lo sumergimos en la salsa, ok, y luego probar. Primeras impresiones, sí está frío. La salsa también está fría, pero sí confirmo que está refrescante. Entonces, que el udon sea frío es algo tradicional. Tengo que aceptar que sí está bueno para cuando hace calor. Realmente el udon no está sazonado ni tiene ningún sabor agregado, pero con esta salsa queda súper. Bueno, que es más como un caldito frío, porque no es espeso como una salsa. Y esto nos costó 600 yenes. Este tipo de fideo es bastante grueso. Y bueno, queridos puravideños, aquí les dejo un video, pero es probando McDonald's de Japón.